La música de Debussy resonaba suavemente por el despacho de la mansión mientras Marcelo Machado permanecía inmóvil frente al retrato de Elena. Sus dedos rozaron delicadamente el marco dorado, como si pudieran, por milagro, tocar una vez más la piel de su esposa. 3 años desde que la perdió, y el dolor aún lo consumía como el primer día. ¿Papá? Valentina se detuvo en la puerta, vacilante. A sus 16 años, llevaba en la mirada la misma intensidad de su madre. La agencia llamó. La nueva ama de llaves llega en 1 hora. Marcelo no apartó la mirada del retrato. Claire de Lune llegó al pasaje que siempre hacía que Elena cerrara los ojos mientras tocaba en el piano de cola que ocupaba el centro del despacho. Cancelé la entrevista. Valentina entró en la habitación, acercándose cautelosamente, como quien se aproxima a un animal herido. Dijiste que le darías una oportunidad esta vez. Cambié de opinión. Marcelo finalmente se volvió, revelando ojos enrojecidos de quien había pasado otra noche en vela. Nadie podrá administrar esta casa como lo hacía tu madre, Valentina. Papá, su voz se quebró, mezclando frustración y compasión. La señora Vargas se jubilará en 2 semanas. Apenas puedes administrar la empresa y cuidar de ti mismo, mucho menos de toda esta mansión. Marcelo se pasó la mano por el cabello canoso en las sienes, el resto aún predominantemente negro para un hombre de 45 años. El imperio inmobiliario que había construido exigía cada vez más de su tiempo, y el vacío dejado por Elena parecía crecer cada día. Ella puede quedarse hasta que encontremos a alguien adecuado, respondió, su voz traicionando la falta de convicción. Valentina cruzó los brazos. La señora Vargas tiene artritis severa. Necesita descansar. Y esta es la 5ª candidata que rechaza sin siquiera conocerla. Ya tomé mi decisión. Apagó la música con un toque en el control remoto, como si el silencio pudiera cerrar la conversación. El teléfono de Valentina vibró. Lo consultó rápidamente. Demasiado tarde, papá. Es el portero. La candidata acaba de llegar. Marcelo sintió que se le oprimía el pecho. El constante ir y venir de extraños tratando de ocupar espacios que pertenecían solo a los recuerdos de Elena lo asfixiaba. Había convertido cada rincón de aquella mansión en un tributo a su esposa fallecida, los libros en los estantes exactamente como ella los había dejado, su ropa aún perfumada en el vestidor, su estudio de música intacto. Como si pudiera regresar en cualquier momento. Dile que le informe que hubo un error. Marcelo ajustó su costosa corbata en un gesto automático. No voy a hacer eso, Valentina respondió con una firmeza que recordaba tanto a su madre que dolía. Ya basta, papá. La señora Lana Flor viene altamente recomendada. Tiene años de experiencia en administración residencial y, por el amor de Dios, necesitas a alguien que ponga orden en esta casa y tal vez en tu vida. Marcelo contempló a su hija, sintiendo una mezcla de orgullo y resentimiento por la determinación que mostraba. En otro tiempo, habría reprendido tal insolencia, pero desde la muerte de Elena, la relación con Valentina se había convertido en un intrincado juego de culpa y sobreprotección. Tiene 15 minutos, cedió finalmente. ¿Y si no la apruebo? El interfono en la pared sonó, interrumpiendo su frase. Valentina contestó y asintió varias veces. Puedes hacerla subir, Pablo. Gracias. La tensión creció mientras esperaban. Marcelo volvió a mirar el retrato de Elena. ¿Qué harías tú?, se preguntó silenciosamente, sabiendo que ella probablemente diría que ya era hora de seguir adelante. Elena siempre había sido práctica, incluso en los momentos más difíciles. Era él quien se perdía en sentimentalismos, algo que le sorprendía, dado su pragmatismo en los negocios. Pasos suaves resonaron por el pasillo de mármol. La señora Vargas apareció primero, su postura encorvada por los años de servicio y por la enfermedad que ahora la forzaba a jubilarse. Señor Machado, señorita Valentina, la señora Lana Flor está aquí. La mujer que entró en el despacho no era nada como Marcelo había imaginado. Esperaba a alguien mayor, quizás con la misma austeridad de la señora Vargas. Lana Flor tenía unos 35 años, cabello oscuro recogido en un moño elegante y discreto, vestida con un traje femenino sencillo,
pero de buen corte. Llevaba un portafolio de cuero y su mirada, segura pero amable, recorrió el ambiente antes de posarse en Marcelo. Buenos días, señor Machado, Lana extendió la mano. Es un placer conocerlo. La agencia me habló muy bien sobre el puesto y... Las palabras siguientes se perdieron para Marcelo. En el momento en que su voz llenó el ambiente, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Aquel timbre terciopelado, aquella cadencia al pronunciar las palabras, la leve inflexión al final de las frases. Era como si Elena estuviera allí, hablando a través de esta extraña. ¿S.R. Machado? Llamó Lana, notando la súbita palidez en el rostro del hombre frente a ella. Marcelo se tambaleó ligeramente hacia atrás, apoyándose en el escritorio. Sus manos temblaban y un sudor frío cubrió su frente. Por un instante absurdo, miró al retrato de Elena y luego de vuelta a Lana, como si esperara alguna explicación sobrenatural. ¿Papá? Valentina se acercó, preocupada. ¿Estás bien? La voz, murmuró él, incapaz de completar la frase. Valentina lanzó una mirada confusa a Lana, quien permanecía educadamente desconcertada por la situación. ¿Dice algo mal?, preguntó Lana, su tono ahora marcado por una genuina preocupación. Nuevamente, cada palabra que pronunciaba era como un fantasma sonoro visitando a Marcelo. No era solo una semejanza casual, era como si las cuerdas vocales de Elena hubieran sido trasplantadas a esta extraña. No. No es eso, Marcelo finalmente logró responder, recomponiéndose con visible esfuerzo. Le pido disculpas. Señora Flor, no me siento bien hoy. ¿Podemos reprogramar esta entrevista para otro momento? Valentina abrió la boca para protestar, pero algo en la mirada perturbada de su padre la hizo reconsiderar. Por supuesto, respondió Lana, con una sonrisa comprensiva que no alcanzaba completamente sus ojos, donde una sombra de curiosidad persistía. Entiendo perfectamente. Puedo volver cuando sea más conveniente. Mañana, intervino Valentina rápidamente, antes de que su padre pudiera sugerir un aplazamiento indefinido. A las 10 de la mañana. ¿Estarás disponible, papá? Marcelo asintió mecánicamente, aún observando a Lana como si fuera una aparición. Perfecto para mí, concordó Lana, su voz nuevamente enviando ondas de reconocimiento por la mente de Marcelo. Hasta mañana, entonces. Cuando la señora Vargas acompañó a Lana fuera, Valentina se volvió hacia su padre, su expresión una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Qué pasó? Parecía que hubieras visto un fantasma. Marcelo caminó hasta la ventana, observando el jardín meticulosamente mantenido que Elena había diseñado personalmente. De cierta forma, lo vi, respondió con voz trémula. Valentina, ella tiene exactamente la misma voz de tu madre. La adolescente frunció el ceño, acercándose. ¿Cómo así? Yo no percibí ninguna semejanza. Eras muy pequeña cuando tu madre enfermó, Marcelo cerró los ojos. En los últimos años, casi no hablaba, la enfermedad había afectado sus cuerdas vocales. Pero antes, era exactamente ese timbre, esa cadencia. Valentina colocó la mano sobre el hombro de su padre, un gesto raro de afecto físico entre los dos desde la muerte de Elena. Papá, ¿estás seguro? No sería solo, dudó, escogiendo las palabras, tu mente jugándote una mala pasada. Marcelo abrió los ojos, una determinación súbita reemplazando el shock inicial. No, estoy seguro. Y mañana, quiero hablar más con ella. Necesito entender, no completó la frase, dejando el pensamiento suspendido en el aire. Lo que Marcelo no le dijo a su hija es que, por un breve momento, mientras escuchaba la voz de Lana Flor, sintió algo que no experimentaba desde hacía 3 años. Una chispa de vida en medio del vacío que consumía su existencia. Aquella noche, por primera vez en años, Marcelo sacó del armario los videos caseros guardados en una caja sellada. Sentado solo en la sala de cine de la mansión, vio a Elena cantando una canción de cuna para Valentina bebé, su voz clara y melodiosa llenando el ambiente. Reprodujo el video 5 veces seguidas, comparando mentalmente con la voz que había escuchado aquella mañana. No había duda.
Incluso con la diferencia de entonación entre el canto y el habla, la semejanza era perturbadora. ¿Cómo era posible? ¿Qué extraña coincidencia del destino había traído a esta mujer hasta su puerta? El reloj marcaba casi las 3 de la madrugada cuando finalmente se quedó dormido en el sofá, el control remoto aún en la mano y la imagen congelada de Elena sonriendo en la pantalla. Su último pensamiento consciente fue que, tal vez, necesitaba oír aquella voz nuevamente. A la mañana siguiente, Marcelo despertó con el sonido de una melodía distante. Aún desorientado por el sueño irregular, se levantó del sofá, tratando de identificar de dónde venía la música. Siguiendo el sonido por el pasillo, llegó a la cocina, donde encontró a Valentina preparando su propio desayuno. «Buenos días, papá», dijo ella, sorprendida de verlo despierto tan temprano. «¿Dormiste en la sala de cine?». Marcelo se pasó la mano por el rostro, intentando alejar el cansancio. «¿Estabas escuchando música?». Valentina negó, mordiendo una tostada. «Debe ser la señora Vargas. Siempre enciende la radio mientras limpia». Marcelo siguió el sonido, que ahora reconocía como una voz femenina tarareando suavemente. Atravesó el gran salón principal y se acercó al jardín de invierno, donde la voz se tornaba más clara. Se detuvo abruptamente en la entrada. Lana Flor estaba allí, de espaldas a él, organizando algunas plantas en macetas. Tarareaba distraídamente mientras trabajaba, una melodía que Marcelo reconoció inmediatamente, era una de las arias favoritas de Elena, una pieza que solía tocar en el piano mientras cantaba. ¿S.R.A. Flor?, llamó, su voz más áspera de lo que pretendía. Lana se volvió, sobresaltada. Vestía ropa sencilla hoy, apropiada para el trabajo práctico, pantalón vaquero oscuro y una camisa de botones azul claro, con mangas dobladas hasta los codos. S.R. Machado. Perdón, no sabía que ya estaba despierto, sonrió, arreglándose un mechón de cabello que se había escapado del moño. La señora Vargas me invitó a venir más temprano y conocer mejor la casa antes de nuestra entrevista. Espero que no le importe. Nuevamente, aquella voz. El timbre, la forma en que enfatizaba ciertas sílabas, hasta el modo en que respiraba entre las frases, todo era dolorosamente familiar. La canción que estaba cantando, Marcelo dudó. ¿Dónde la aprendió? Lana pareció confundida por un momento. Oh, ni siquiera me di cuenta de que estaba cantando. Es algo que escuché hace mucho tiempo, creo que en alguna ópera. Tengo la costumbre de tararear mientras trabajo, inclinó ligeramente la cabeza. ¿Le molesta? No, respondió él rápidamente. De ninguna manera. De hecho, mi esposa, Marcelo se detuvo, incapaz de continuar la frase. Un breve silencio se estableció entre ellos, llenado solo por el suave ruido de la fuente que ocupaba el centro del jardín de invierno. Su difunta esposa, Elena, completó Lana gentilmente. La señora Vargas me contó un poco sobre ella mientras me mostraba la casa. Lamento mucho su pérdida, señor Machado. Había una sinceridad genuina en su voz que hizo que Marcelo se sintiera simultáneamente reconfortado e incómodo. ¿Cómo podía esta extraña, con la voz de Elena, expresar condolencias por la muerte de la propia Elena? Gracias, respondió mecánicamente. Tenemos una entrevista programada para las 10, ¿verdad? Sí, pero si prefiere adelantarla. No, está bien. Necesito prepararme para el día. Marcelo hizo ademán de retirarse, pero se detuvo. Aquella música, mi esposa tocaba esa aria en el piano. Lana sonrió, una sonrisa cargada de una suavidad que nuevamente recordó a Elena. «Qué coincidencia extraordinaria», comentó. «Tal vez sea una señal de que deberíamos trabajar juntos». Marcelo no respondió. La idea de que el universo estuviera enviando señales a través de esta mujer era perturbadora. Él no creía en señales, coincidencias significativas o cualquier cosa que sugiriera un propósito mayor detrás de los eventos aleatorios de la vida. La muerte de Elena había solidificado su visión pragmática de la existencia, las cosas simplemente sucedían, sin razón ni justicia. «Nos veremos a las 10», dijo finalmente, retirándose. Mientras caminaba hacia su habitación, intentó racionalizar la situación.
Ciertamente había una explicación lógica para la semejanza entre las voces. Tal vez fuera solo un tipo específico de timbre vocal, algo que no era tan inusual como pensaba. O quizás su mente, desesperada por cualquier conexión con Elena, estuviera amplificando similitudes superficiales. Sin embargo, por más que intentara explicarlo racionalmente, algo dentro de él sabía que la semejanza era demasiado profunda para ser coincidencia. La forma en que Lana modulaba las palabras, las pequeñas inflexiones, hasta el ritmo de su respiración entre las frases, era como si Elena estuviera allí, hablando a través de esta extraña. Llegando a su habitación, Marcelo entró en el vestidor y abrió un cajón cerrado con llave. Allí dentro, además de documentos importantes y algunas joyas de familia, había una pequeña grabadora digital. Elena la usaba durante su enfermedad, cuando su voz comenzó a fallar, para dejar recados para la familia. Después de su muerte, Marcelo no había podido escuchar las grabaciones más de una vez, pero las había guardado como un tesoro. Con dedos temblorosos, encendió el aparato y presionó play. La voz de Elena, un poco débil por la enfermedad, pero aún inconfundiblemente suya, llenó el ambiente. Marcelo, no olvides recoger los resultados de los exámenes mañana. Te amo. Un mensaje trivial, cotidiano, grabado durante los días comunes de su enfermedad. Marcelo presionó el botón de detener, respiró hondo y reprodujo nuevamente. Cerró los ojos, concentrándose solo en el sonido, en la cadencia, en las pequeñas inflexiones. Sí, era la misma voz. No solo similar, era como si el mismo instrumento produjera aquellos sonidos, solo que en condiciones diferentes. El interfono de la habitación sonó, sobresaltándolo. ¿S.R. Machado? Era la voz de la señora Vargas. El señor Torres de la inmobiliaria está en línea. Dice que es urgente. Marcelo guardó la grabadora, cerró el cajón y lo volvió a cerrar con llave. Dígale que regresaré la llamada en 10 minutos, por favor. Durante la ducha, intentó alejar a Lana Flor de sus pensamientos, concentrándose en los problemas de la empresa que demandaban su atención inmediata. Machado Inmobiliaria enfrentaba una crisis con el nuevo proyecto en la costa, problemas ambientales, retrasos en las licencias, costos crecientes. Como CEO, necesitaba tomar decisiones que afectarían cientos de empleos y millones en inversiones. Antes de que Elena enfermara, él podía fácilmente compartimentar su vida, los negocios eran negocios, la familia era familia. Pero desde que la perdió, todo se mezclaba en su mente. Las decisiones empresariales se volvieron más difíciles, su concentración frágil como nunca. A las 9:45, Marcelo bajó al despacho, vistiendo uno de sus impecables trajes italianos. Había decidido que la entrevista sería breve y profesional. Contrataría a Lana Flor, la señora Vargas realmente necesitaba jubilarse, y Valentina tenía razón sobre la necesidad de alguien competente para administrar la casa. Pero mantendría distancia emocional. La semejanza vocal era solo eso, una semejanza, una coincidencia perturbadora, pero nada que debiera afectar sus decisiones racionales. Al abrir la puerta del despacho, encontró a Valentina ya dentro, conversando animadamente con Lana. Las dos rieron de algo, y el sonido de la risa de Lana, diferente de su voz hablada, no tenía ninguna semejanza con la de Elena. Era una risa más abierta, más espontánea. «Ah, papá», exclamó Valentina al notarlo. Estaba mostrando a la señora Flor las fotos de la reforma que mamá hizo en el jardín. Ella tiene algunas ideas maravillosas para revitalizar esa área. Solo sugerencias, se apresuró Lana a aclarar. Noté que algunas especies no se están desarrollando bien con la sombra de los árboles que crecieron en los últimos años. Marcelo asintió, sentándose detrás del escritorio. Valentina, ¿podrías dejarnos a solas? Me gustaría entrevistar a la señora Flor en privado. La adolescente lanzó una mirada desconfiada a su padre, como si temiera que encontrara alguna excusa para despedir a la candidata. Claro, papá. Señora Flor, espero que podamos conversar más después, dijo, dirigiéndose a la puerta. Antes de salir, se volvió hacia su padre, sé amable. Una vez solos, un silencio incómodo llenó el despacho.
Marcelo observó a Lana, tratando de mantener la compostura profesional que lo caracterizaba en el mundo de los negocios. Ella permaneció serena, sosteniendo su mirada con una seguridad que resultaba refrescante. Su currículum es impresionante, señora Flor, comenzó Marcelo, hojeando los documentos que tenía sobre el escritorio. Veo que ha trabajado para familias importantes en Monterrey y Ciudad de México. Así es, respondió Lana. Los últimos 7 años estuve al servicio de la familia Castellanos en Ciudad de México, hasta que el señor Castellanos falleció y la mansión fue vendida. Antes de eso, trabajé 5 años con los Montero en Monterrey. Cada palabra que pronunciaba seguía enviando ondas de reconocimiento a través de Marcelo. Era perturbador mantener una conversación profesional cuando todo lo que podía pensar era en la voz de Elena. ¿Por qué decidió venir a nuestra ciudad?, preguntó, intentando encontrar cualquier inconsistencia o motivo oculto. Lana cruzó las manos sobre su regazo. Buscaba un cambio. Siempre me ha gustado esta región, y cuando la agencia me habló de esta posición, sentí que era la oportunidad perfecta. Hizo una pausa y, por primera vez, pareció ligeramente vulnerable. Para ser completamente honesta, señor Machado, después del fallecimiento del señor Castellanos, con quien trabajé por años, necesitaba alejarme de los recuerdos. Quizás pueda entender eso. Marcelo la miró con intensidad renovada. Había algo en la forma en que Lana expresó aquello, una comprensión genuina del dolor, que resonó dentro de él. Lo entiendo perfectamente, admitió, bajando ligeramente la guardia. ¿Qué le han contado sobre este trabajo? Sé que necesita a alguien que administre su casa, supervise al personal y coordine todos los aspectos del funcionamiento de la mansión. También entiendo que tiene una hija adolescente y que usted es un hombre ocupado que requiere que todo funcione con precisión. Mi esposa, comenzó Marcelo, sorprendiéndose a sí mismo por sacar el tema, era quien mantenía todo en orden. Desde su fallecimiento, las cosas han sido complicadas. Lana asintió con comprensión. La pérdida de un ser querido siempre deja un vacío imposible de llenar. No pretendo reemplazar a nadie, señor Machado. Solo ofrezco mis servicios para aliviar algunas de sus cargas cotidianas. Marcelo se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver el extenso jardín que Elena había diseñado con tanto amor. Las rosas, sus favoritas, seguían floreciendo cada primavera gracias al meticuloso cuidado del jardinero que ella había contratado. La señora Vargas mencionó que le interesa la jardinería, comentó, sin volverse a mirarla. Es una de mis pasiones, respondió Lana, y Marcelo pudo escuchar la sonrisa en su voz. Estudié botánica antes de dedicarme a la administración residencial. Es un conocimiento que ha resultado útil en mis trabajos anteriores. Elena, mi esposa, amaba las plantas. Creó todo ese jardín que ve allí. Es hermoso, comentó Lana, acercándose también a la ventana, manteniendo una distancia respetuosa. Esta mañana pude apreciar algunas áreas. Tiene una colección de orquídeas impresionante en el invernadero. Marcelo se giró ligeramente, observándola de perfil. De cerca, no había ningún parecido físico con Elena. Elena había sido rubia, de ojos claros y facciones delicadas. Lana era morena, con ojos oscuros y rasgos más definidos. Eran completamente distintas, excepto por esa voz. ¿Canta usted, señora Flor? La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerse. Lana pareció sorprendida. De manera aficionada, sí. ¿Por qué lo pregunta? Simple curiosidad, mintió Marcelo. La escuché esta mañana en el jardín de invierno. Ah, eso, sonrió ella. Es un hábito que tengo desde niña. Mi madre decía que las plantas crecen mejor si se les canta. Mi esposa pensaba lo mismo. Un nuevo silencio se instaló entre ellos, pero esta vez menos tenso. Marcelo regresó a su escritorio y tomó una decisión. El puesto es suyo, señora Flor, si está interesada, dijo, sorprendiéndose a sí mismo por la rapidez de su decisión. El salario está detallado en el contrato, junto con sus responsabilidades y beneficios. Tendrá una suite en el ala este de la mansión, con entrada independiente.
Lana pareció genuinamente sorprendida. ¿Está seguro, señor Machado? Pensé que me haría más preguntas o que querría referencias adicionales. Sus credenciales son impecables y la agencia ya verificó sus referencias. Valentina parece aprobarla, y la señora Vargas necesita a alguien que pueda tomar el relevo inmediatamente. Hizo una pausa. A menos que tenga dudas sobre aceptar el puesto. En absoluto, respondió Lana con firmeza. Estoy lista para comenzar cuando lo necesite. ¿Podría ser mañana mismo? Por supuesto. Solo necesito trasladar mis pertenencias desde el hotel. Enviaré a mi chofer para ayudarla con eso esta tarde, ofreció Marcelo. La señora Vargas le mostrará su apartamento y le explicará todos los detalles del funcionamiento de la casa. Mientras decía estas palabras, una parte de Marcelo se preguntaba si estaba cometiendo un error. Contratar a una mujer cuya voz le provocaba tanto dolor y confusión parecía una decisión masoquista. Sin embargo, otra parte de él, una que había permanecido dormida durante 3 años, sentía una extraña esperanza, como si esta coincidencia inexplicable pudiera significar algo importante. Muchas gracias por esta oportunidad, señor Machado, dijo Lana, extendiendo su mano para sellar el acuerdo. No lo decepcionaré. Cuando Marcelo estrechó su mano, sintió un leve hormigueo recorrer su brazo. Atribuyó la sensación a la extrañeza de toda la situación, pero no pudo evitar notar que era la primera vez en 3 años que el contacto con otra persona no le resultaba completamente indiferente. Confío en que así será, señora Flor. Después de que Lana se retirara para comenzar su recorrido por la mansión con la señora Vargas, Marcelo permaneció un largo rato sentado frente al escritorio, contemplando su decisión. ¿Qué lo había impulsado a contratarla tan rápidamente? ¿Era solo la necesidad práctica de tener un reemplazo para la señora Vargas, o había algo más, algo relacionado con esa voz que llevaba 3 años anhelando escuchar? El teléfono del despacho sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Señor Machado, era la voz de su asistente desde la oficina principal de Machado Inmobiliaria. Lamento molestarlo, pero la situación con el proyecto de la costa se ha complicado. Los inversionistas exigen una reunión urgente esta tarde. Marcelo suspiró. La vida continuaba, con sus exigencias y compromisos. Estaré allí en 1 hora, Carmen. Salió del despacho y se dirigió hacia el vestíbulo principal. Mientras atravesaba el corredor, escuchó nuevamente la voz de Lana, ahora en la cocina con la señora Vargas. Se detuvo, escuchando sin ser visto. Estos son los menús preferidos del señor Machado y de la señorita, explicaba la señora Vargas. Aunque últimamente apenas come. Desde que la señora falleció, ha perdido el interés por muchas cosas. Es comprensible, respondió Lana, y Marcelo cerró los ojos al escuchar esa voz tan familiar. El duelo no tiene un tiempo fijo. Cada persona lo procesa a su ritmo. Ya han pasado 3 años, continuó la señora Vargas con un tono preocupado. Y sigue tan encerrado en sí mismo como el primer día. La niña también sufre, aunque intentan no demostrarlo. Necesitan seguir adelante, ambos. No podemos forzar la sanación, dijo Lana suavemente. Solo podemos crear el espacio para que ocurra. Aquellas palabras resonaron en Marcelo de una manera inesperada. Era exactamente el tipo de cosa que Elena hubiera dicho. Su esposa siempre había tenido esa sabiduría tranquila, esa forma de ver las situaciones con claridad y compasión. Continuó su camino, decidido a no escuchar a escondidas como un intruso en su propia casa. Al pasar junto a la cocina, saludó brevemente. Voy a la oficina. Volveré para la cena. Lana y la señora Vargas se volvieron hacia él, ligeramente sorprendidas por su aparición. ¿Le preparo algo antes de que se vaya, señor Machado?, ofreció la señora Vargas. No, gracias. Comeré algo en la ciudad. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Lana antes de continuar hacia la puerta. Había algo en su mirada, una mezcla de curiosidad y compasión, que lo desconcertaba. Durante el trayecto a la oficina, Marcelo intentó concentrarse en los problemas que tenía por delante, los permisos ambientales que seguían retrasados, los inversionistas impacientes.
los costos crecientes del proyecto costero. Sin embargo, su mente volvía una y otra vez a Lana Flor y a su voz, a esa misteriosa coincidencia que había irrumpido en su cuidadosamente preservada burbuja de dolor. La reunión con los inversionistas se extendió hasta bien entrada la tarde. Fueron horas de negociaciones tensas, durante las cuales Marcelo desplegó toda su habilidad como empresario. Al final, consiguió ganar tiempo y calmar los ánimos, asegurándoles que el proyecto seguía siendo viable y rentable a pesar de los contratiempos. Cuando finalmente pudo regresar a su coche, eran casi las 8 de la noche. Se sentía agotado, tanto física como emocionalmente. Pensó en llamar a Valentina para avisarle que llegaría tarde, pero decidió sorprenderla llegando para la cena. Últimamente pasaban tan poco tiempo juntos que cualquier oportunidad de compartir una comida era valiosa. Al entrar en la mansión, le sorprendió el aroma que flotaba en el aire. Era el inconfundible olor de la paella, el plato favorito de Elena, una receta que ella había aprendido durante unas vacaciones en Valencia y que nadie había preparado en la casa desde su muerte. Siguió el aroma hasta la cocina, donde encontró a Valentina sentada en la isla central, conversando animadamente con Lana mientras ésta terminaba de preparar la cena. La escena lo detuvo en seco, su hija sonriendo, genuinamente interesada en lo que fuera que estaban discutiendo, algo que no había visto en mucho tiempo. «Papá», exclamó Valentina al verlo. «Llegaste temprano. La señora Flor está preparando paella, ¿puedes creerlo?». Marcelo avanzó lentamente hacia ellas, incapaz de apartar la vista del plato que se cocinaba en la estufa. «Es la receta de mamá», continuó Valentina, su entusiasmo mezclado con una nota de nostalgia. «La señora Flor dice que aprendió a hacerla en España. En Valencia, específicamente», añadió Lana, girándose para saludarlo. «Buenas noches, señor Machado. Espero que no le moleste que haya tomado la iniciativa de preparar la cena. La señora Vargas me contó que nadie había cocinado este plato desde». Se interrumpió, notando la expresión de Marcelo. «Mi esposa aprendió esta receta en Valencia», dijo él finalmente, su voz apenas audible. Era su especialidad. Un silencio incómodo se instaló en la cocina. Valentina miró nerviosamente de su padre a Lana, preocupada por su reacción. «Lo siento mucho», dijo Lana con sinceridad. «No pretendía, la señora Vargas solo mencionó que era un plato que solía prepararse aquí. No sabía que tenía ese significado especial». Marcelo se acercó a la estufa y miró el contenido de la paellera. La combinación de colores, el aroma de los mariscos y el azafrán, todo era exactamente como Elena lo preparaba. «¿También visitó Valencia?», preguntó, intentando mantener un tono neutro. «Sí, hace algunos años. Un viaje de trabajo con la familia Castellanos. La señora tomó clases de cocina y yo la acompañé. Quedé enamorada de la receta». Otra coincidencia, pensó Marcelo. Primero la voz, luego la canción, ahora la paella. ¿Era posible que el universo estuviera jugando con él de esta manera cruel? «Huele exactamente igual», comentó, más para sí mismo que para ellas. «Papá, si te molesta», comenzó Valentina, pero Marcelo la interrumpió. «No, está bien», su mirada se suavizó al ver la preocupación en los ojos de su hija. «De hecho, me alegra que alguien vuelva a cocinar este plato. Era demasiado bueno para ser olvidado». La tensión en el ambiente se disipó ligeramente. Lana continuó con los últimos toques de la preparación, mientras Valentina ayudaba a poner la mesa. «¿Le gustaría un aperitivo mientras terminamos de preparar todo, señor Machado?», preguntó Lana. «La señora Vargas me mostró la bodega. Tienen una colección impresionante de vinos. Un albariño iría perfecto con la paella», respondió Marcelo, recordando las preferencias de Elena. «Hay varios en la sección española». «Justamente iba a sugerir un albariño», sonrió Lana, y Marcelo sintió nuevamente esa extraña mezcla de comodidad e inquietud. Durante la cena, Marcelo observó la interacción entre Valentina y Lana. Su hija parecía animada, más abierta de lo que había estado en mucho tiempo. Hablaba sobre la escuela, sus amigos, sus intereses, cosas que rara vez compartía con él.
La señora Flor me contó que tocó el violonchelo, comentó Valentina en un momento dado. ¿No es increíble, papá? Como mamá. Marcelo, que estaba tomando un sorbo de vino, casi se atragantó. ¿También toca el violonchelo?, preguntó, mirando directamente a Lana. Ella asintió, ligeramente incómoda por la intensidad de su mirada. Estudié durante varios años en el conservatorio, aunque nunca a nivel profesional como su esposa. La señora Vargas me mostró el estudio de música y vi el instrumento allí. Era el favorito de mamá, explicó Valentina. Nadie lo ha tocado desde que ella, no completó la frase. Entiendo, dijo Lana suavemente. Los instrumentos musicales son casi como seres vivos, necesitan ser tocados para mantener su espíritu. Eso mismo decía mi esposa, murmuró Marcelo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La cena continuó en un ambiente extrañamente íntimo. La paella estaba deliciosa, tan similar a la que Elena preparaba que Marcelo se encontró transportado a tiempos más felices, cuando los tres se sentaban a la mesa como la familia unida que alguna vez fueron. Después de la cena, Valentina se excusó para terminar una tarea escolar, dejando a Marcelo y Lana solos en el comedor. Fue una cena maravillosa, señora Flor, dijo Marcelo, sintiendo que debía romper el silencio. Tiene un don para la cocina. Gracias, señor Machado. Siempre he creído que la comida es una forma de cuidar a los demás, respondió ella, comenzando a recoger los platos. Déjelo, el personal se encargará mañana. No me molesta hacerlo, Lana continuó recogiendo la mesa con movimientos eficientes. Además, aún no he terminado mi primer día oficial. Quiero causar una buena impresión. Marcelo se levantó y se acercó a la ventana que daba al jardín, ahora sumido en la oscuridad y apenas iluminado por las luces del camino. Ya ha causado una impresión, señora Flor, dijo, sin volverse a mirarla. Una bastante significativa. Sintió más que vio que Lana se detenía, dejando los platos sobre la mesa. Señor Machado, no puedo evitar notar que algo le perturba sobre mí, dijo directamente. Si hay algún problema, preferiría que me lo dijera ahora, antes de que ambos nos comprometamos más con este arreglo laboral. Marcelo se giró para mirarla. En la tenue luz del comedor, con su postura erguida y su mirada franca, Lana emanaba una dignidad tranquila que admiró. No es un problema con usted, señora Flor. Dudó, inseguro de cómo expresarlo sin parecer un hombre mentalmente inestable. Es una coincidencia que me ha tomado por sorpresa. ¿Qué coincidencia?, preguntó ella, acercándose un paso. Marcelo tomó aire, decidiendo que la honestidad era el mejor camino. Su voz, dijo finalmente, es idéntica a la de mi esposa. Lana lo miró sorprendida, claramente no era lo que esperaba escuchar. ¿Mi voz? Sí. El timbre, la cadencia, la forma en que pronuncia ciertas palabras. Es extraordinariamente similar. Entiendo, dijo Lana tras una pausa. Eso explica su reacción cuando nos conocimos, se llevó inconscientemente una mano a la garganta. Debe ser muy perturbador para usted. Lo es, admitió Marcelo. Y luego descubro que también toca el violonchelo, cocina paella valenciana y tararea las mismas melodías que ella amaba. Son demasiadas coincidencias. Lana reflexionó un momento antes de responder. A veces la vida nos presenta patrones que parecen tener un significado más profundo, dijo con calma. Pero también es cierto que nuestra mente busca activamente estas conexiones, especialmente cuando estamos procesando una pérdida. Suena como si tuviera experiencia en el tema, observó Marcelo. La tengo, respondió ella simplemente, sin elaborar más. Un silencio se instaló entre ellos, menos incómodo que los anteriores. Si mi presencia le resulta demasiado dolorosa, continuó Lana finalmente, lo entenderé perfectamente. Puedo buscar otro empleo. Marcelo se sorprendió a sí mismo al responder rápidamente. No, quédese, hizo una pausa, moderando su tono. Valentina parece apreciarla, y necesitamos a alguien como usted aquí. Me adaptaré. ¿Estás seguro? Lo estoy.
Lana asintió, aceptando su decisión. En ese caso, continuaré con mis responsabilidades lo mejor que pueda. Y señor Machado, añadió, con una suavidad en su voz que evocaba dolorosamente a Elena, lamento que estas similitudes le causen dolor. No es mi intención. Lo sé, respondió él. Buenas noches, señora Flor. Buenas noches, señor Machado. Cuando Marcelo subió a su habitación esa noche, se detuvo frente al retrato de Elena que presidía el corredor principal. La miró largamente, como buscando alguna respuesta en sus ojos pintados. ¿Qué significa esto, Elena?, murmuró. ¿Es una señal? ¿Una cruel coincidencia? ¿O simplemente estoy volviéndome loco? El retrato, por supuesto, permaneció silencioso. Pero por primera vez en 3 años, Marcelo sintió algo diferente al mirar a su esposa. No era solo dolor y añoranza, sino una extraña sensación de que algo estaba cambiando, como si una puerta que había permanecido cerrada comenzara, muy lentamente, a entreabrirse. Los días siguientes transcurrieron en una extraña danza de familiaridad y distancia. Marcelo observaba desde lejos cómo Lana Flor transformaba gradualmente la dinámica de la mansión. Con eficiencia pero sin brusquedad, había comenzado a implementar pequeños cambios, horarios más estructurados para el personal, rotaciones en los menús, un sistema de inventario para los suministros. Todo funcionaba con una precisión que no se veía desde los tiempos de Elena. Cada mañana, Marcelo la encontraba ya trabajando cuando él bajaba a desayunar. A veces la escuchaba canturrear en alguna habitación distante, y se detenía, cerrando los ojos para absorber ese sonido que tanto había añorado. Luego se reprendía a sí mismo por ese comportamiento, recordándose que Lana no era Elena, que la coincidencia de sus voces era solo eso, una coincidencia. Era martes por la mañana cuando Valentina irrumpió en su despacho sin llamar, algo que rara vez hacía desde la muerte de su madre. «Papá», exclamó, con una energía que Marcelo no había visto en ella en años. «Tienes que venir al estudio de música». Marcelo levantó la vista de los documentos que revisaba, frunciendo el ceño. «Estoy ocupado, Valentina». «¿Qué sucede?» «Es la señora Flor». Valentina tenía los ojos brillantes de emoción. «Está tocando el violonchelo de mamá». Nunca había escuchado algo así. Marcelo sintió que el corazón le daba un vuelco. El violonchelo de Elena era casi sagrado para él, nadie lo había tocado desde su muerte. ¿Con qué derecho?, comenzó, levantándose bruscamente. «Yo se lo pedí», lo interrumpió Valentina, su expresión volviéndose defensiva. «Le pregunté si podía tocar algo para mí». «El instrumento se está echando a perder, papá». Mamá habría odiado verlo así, acumulando polvo como un objeto más en un mausoleo. Las palabras de su hija lo golpearon como una bofetada. ¿Era eso en lo que había convertido la casa? ¿En un mausoleo dedicado a Elena? «Ven a escucharla, por favor», insistió Valentina, suavizando su tono. «Solo una vez». Marcelo la siguió por el corredor, sintiendo una mezcla de aprensión y curiosidad. A medida que se acercaban al estudio de música, las notas del violonchelo comenzaron a filtrarse por el aire. Reconoció inmediatamente la pieza, el preludio de la suite número 1 de Bach, la favorita de Elena. Se detuvo en la puerta, observando la escena sin ser visto. Lana estaba sentada en el banquillo que había pertenecido a Elena, con el violonchelo entre las piernas. Sus ojos estaban cerrados mientras sus dedos danzaban por las cuerdas y el arco se deslizaba con una gracia hipnótica. La luz de la mañana entraba por los ventanales, iluminándola con un resplandor dorado. No tocaba exactamente como Elena. Su estilo era diferente, quizás un poco más intenso, menos etéreo. Pero había una emoción cruda en su interpretación que conmovió a Marcelo hasta lo más profundo. Por un momento, todo el dolor y la pérdida que había acumulado durante 3 años se transformó en algo else, algo que no podía nombrar pero que le trajo lágrimas a los ojos. Cuando la pieza terminó, Lana abrió los ojos y notó su presencia. Un rubor cubrió sus mejillas. «Señor Machado», dijo, apresurándose a colocar el instrumento en su soporte. «Lo siento mucho». Valentina insistió,
pero debí consultarlo primero antes de... Está bien, la interrumpió Marcelo, sorprendiéndose a sí mismo con la calma en su voz. Toca usted maravillosamente. Gracias, respondió ella, aún visiblemente incómoda. El instrumento es excepcional. Un Montagnana, ¿verdad? Marcelo asintió, impresionado por su conocimiento. Fue un regalo de aniversario para Elena. Nuestro 10º año juntos. Valentina observaba el intercambio entre ambos con una expresión indescifrable. La señora Flor dijo que podría enseñarme, intervino la adolescente. Si tú estás de acuerdo, claro. Marcelo miró a su hija con sorpresa. Elena siempre había querido que Valentina aprendiera a tocar, pero la niña había mostrado poco interés en la música cuando su madre estaba viva. ¿Quieres aprender? Sí, respondió Valentina con determinación. Creo que ya es hora de que haga algo que conecte con mamá. Algo más que solo extrañarla. Las palabras de Valentina resonaron profundamente en Marcelo. Durante 3 años, ambos habían estado atrapados en el dolor, cada uno a su manera. Valentina se había distanciado, refugiándose en la adolescencia y la rebeldía, mientras él se había encerrado en una burbuja de trabajo y recuerdos. Ninguno de los dos había encontrado una forma saludable de mantener viva la memoria de Elena. Si tu padre está de acuerdo, dijo Lana, con un tono que combinaba respeto y determinación, sería un honor enseñarte. Tengo formación en pedagogía musical, aunque hace tiempo que no doy clases. Marcelo se encontró asintiendo lentamente. Creo que a tu madre le habría gustado. La sonrisa que iluminó el rostro de Valentina fue como un rayo de sol después de una larga tormenta. Marcelo no recordaba la última vez que había visto a su hija tan genuinamente feliz. Gracias, papá, dijo, acercándose para darle un abrazo rápido pero sincero. El contacto lo sobresaltó. Los abrazos se habían vuelto escasos entre ellos, reemplazados por una distancia física que reflejaba la emocional. Bueno, tengo que irme o llegaré tarde a la escuela, anunció Valentina, recogiendo su mochila. ¿Podemos empezar las lecciones esta tarde, señora Flor? Por supuesto, después de tus tareas, respondió Lana con una sonrisa. Cuando Valentina salió, Marcelo y Lana quedaron solos en el estudio. Ella comenzó a guardar cuidadosamente el violonchelo en su estuche. Es muy amable de su parte ofrecerse a enseñarle, dijo Marcelo, rompiendo el silencio. No está en sus obligaciones contractuales. Lana levantó la mirada, sorprendida por su comentario. No todo es cuestión de contratos, señor Machado. Valentina es una jovencita maravillosa que está buscando una manera de procesar su pérdida. Si puedo ayudarla a través de la música, lo haré con gusto. Aún así, le compensaré por su tiempo. No es necesario, respondió firmemente. Considérelo un regalo personal para Valentina. Marcelo se acercó al piano de cola, pasando sus dedos levemente por las teclas sin presionarlas. Elena intentó que aprendiera durante años, comentó. Valentina siempre prefirió los deportes y las ciencias. A veces necesitamos tiempo para apreciar ciertas herencias, dijo Lana suavemente. Quizás ahora es el momento adecuado para ella. Quizás, concedió Marcelo. Luego, cambiando de tema, la escuché tocar. El preludio de Bach. Es una pieza muy especial para mí, respondió Lana. La aprendí cuando tenía la edad de Valentina. Marcelo la miró intensamente. Era la favorita de Elena. Por un momento, Lana pareció desconcertada, como si comenzara a comprender el alcance de las coincidencias que los unían. Entiendo por qué le resulta perturbador, señor Machado. Son muchas coincidencias. Demasiadas, asintió él. A veces me pregunto. ¿Qué se pregunta? Marcelo sacudió la cabeza. Nada importante. Debo volver al trabajo. Se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Lana lo detuvo. Señor Machado, si mi presencia aquí le causa incomodidad, especialmente con estas similitudes, entendería perfectamente que prefiriera contratar a otra persona. Marcelo se volvió a mirarla. En ese momento, con la luz matutina enmarcándola, parecía una figura etérea,
casi irreal. No, respondió con firmeza. No quiero que se vaya, señora Flor. Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera analizarlas y se sorprendió de lo ciertas que eran. No quería que Lana se fuera. A pesar de la confusión que sentía, a pesar del dolor que a veces le provocaba escuchar esa voz tan similar a la de Elena, había algo en su presencia que estaba trayendo vida de vuelta a la casa y quizás a él mismo. Lana sintió una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. Entonces me quedaré. Y haré todo lo posible para que esta transición sea lo menos dolorosa posible. Se lo agradezco, dijo Marcelo, y con un último vistazo al estudio de música, regresó a su despacho. Durante el resto de la mañana, intentó concentrarse en los documentos de la empresa, pero su mente volvía una y otra vez a la imagen de Lana tocando el violonchelo de Elena y a la expresión de Valentina al escucharla. Por primera vez en 3 años, sentía que algo estaba cambiando en su hogar, como si un hielo comenzara lentamente a derretirse. A mediodía, decidió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo, volver a casa para almorzar. No avisó a nadie, simplemente condujo desde la oficina central de Machado Inmobiliaria hasta la mansión, impulsado por un deseo que no podía nombrar completamente. Al entrar, escuchó risas provenientes de la cocina. Se acercó silenciosamente y observó a través de la puerta entreabierta. Lana y la señora Vargas estaban preparando algo juntas, conversando animadamente. La escena era tan hogareña, tan normal, que Marcelo sintió una punzada de nostalgia por los tiempos en que su casa rebosaba de vida y calidez. «Señor Machado», exclamó la señora Vargas al notar su presencia. «¡Qué sorpresa! No lo esperábamos para el almuerzo». «Decidí venir a casa», dijo simplemente, entrando en la cocina. El aroma a comida casera llenaba el ambiente. «¿Qué están preparando?» «Chiles rellenos», respondió Lana. «Una receta de la señora Vargas. Me está enseñando algunos platos mexicanos tradicionales». «Nunca los había probado», confesó Marcelo. Elena había preferido la cocina europea y mediterránea. «Entonces ha llegado en el momento perfecto para su primera vez», dijo Lana con una sonrisa. «Estarán listos en 10 minutos». La naturalidad con la que Lana se movía por la cocina, la forma en que interactuaba con la señora Vargas como si llevaran años trabajando juntas, todo ello sorprendió a Marcelo. En apenas una semana, había logrado integrarse en la vida de la mansión de una manera que parecía orgánica y sin esfuerzo. «La mesa está puesta en el comedor pequeño», indicó la señora Vargas. «Iré a servirle algo de beber mientras espera». «No es necesario, puedo servirme yo mismo», respondió Marcelo, pero ella ya se dirigía hacia el comedor. Quedó solo con Lana en la cocina. La observó mientras ella vigilaba cuidadosamente los chiles en el horno, comprobando su cocción. «Parece que ya se ha adaptado a la casa», comentó. «Es un lugar especial», respondió Lana sin volverse. «Se siente la historia y el amor en cada rincón. Su esposa dejó una huella muy profunda aquí». Marcelo se acercó a la isla central de la cocina, apoyándose ligeramente. «Sí, lo hizo», admitió. «A veces pienso que conservo demasiado intactas sus cosas, como si temiera que al cambiar algo, perdiera otra parte de ella», completó Lana, girándose para mirarlo. Sus ojos se encontraron, y Marcelo sintió una conexión inesperada con esta mujer que, de alguna manera, parecía entender exactamente lo que sentía. «Sí», respondió simplemente. «El duelo es un proceso personal, señor Machado. No hay un camino correcto o incorrecto», dijo ella, volviendo a los chiles. «Pero a veces, al preservar tanto el pasado, corremos el riesgo de congelar también nuestro presente y futuro». Sus palabras, dichas sin presunción ni juicio, resonaron profundamente en Marcelo. Era exactamente lo que su terapeuta había intentado explicarle durante meses después de la muerte de Elena, pero que él nunca había logrado asimilar completamente. «¿Habla por experiencia?», preguntó. Lana se quedó quieta un momento, y Marcelo pensó que quizás había traspasado un límite personal. «Sí», respondió finalmente. «Perdí a alguien muy querido hace tiempo. Un accidente automovilístico,
hizo una pausa. Durante 2 años, mantuve su habitación exactamente como estaba. Sus libros, su ropa, incluso el vaso de agua a medio beber en la mesita de noche. Era mi forma de negar que se había ido. Marcelo sintió que su respiración se detenía. Era demasiado similar a su propia experiencia. ¿Qué cambió? Un día entendí que estaba rindiendo honores a un fantasma, pero no a la persona que amé, continuó Lana, sacando los chiles del horno con movimientos precisos. Él amaba la vida, la aventura, el movimiento. Lo último que habría querido es que yo viviera en un museo dedicado a su memoria. Colocó los chiles en una bandeja de servir, decorándolos con un toque final de crema fresca y cilantro picado. Así que empecé a cambiar cosas, poco a poco. Doné su ropa, reorganicé su estudio. Cada cambio era doloroso, pero también liberador. No estaba traicionando su memoria, estaba honrando su vida al continuar la mía. Marcelo absorbió sus palabras en silencio. Era exactamente lo que él no había podido hacer, avanzar sin sentir que traicionaba a Elena. «Estos están listos», anunció Lana, levantando la bandeja. «¿Me permite?» Marcelo se hizo a un lado, observándola mientras salía de la cocina con paso firme y elegante. Por primera vez, se permitió mirarla no como una extraña con la voz de Elena, sino como una mujer por derecho propio. Una mujer con su propia historia de pérdida y recuperación, con su propia sabiduría y fortaleza. El almuerzo resultó ser una experiencia sorprendentemente agradable. Los chiles rellenos eran deliciosos, con un equilibrio perfecto entre picante y sabores suaves. Marcelo se encontró disfrutando genuinamente de la comida, algo que rara vez sucedía desde la muerte de Elena. «Esto está exquisito», comentó, sorprendiendo incluso a la señora Vargas con su entusiasmo. «Todo el mérito es de la señora Vargas», respondió Lana. «Yo solo seguí sus instrucciones al pie de la letra». «Qué modesta», sonrió la anciana ama de llaves. «Hizo todo el trabajo pesado mientras yo solo supervisaba». Marcelo notó la fácil camaradería entre ambas mujeres y se sintió agradecido. La señora Vargas había sido un pilar fundamental después de la muerte de Elena y merecía un retiro tranquilo sabiendo que dejaba la casa en buenas manos. «Me alegra que ustedes dos se lleven bien», dijo, tomando un sorbo de agua. «La señora Vargas ha sido parte de esta familia por más de 20 años. Y seguiré siéndolo, aunque no viva aquí», aclaró la mujer mayor. «Vendré a visitarlos regularmente para asegurarme de que todo siga en orden». «Será siempre bienvenida», aseguró Lana. La conversación fluyó con naturalidad durante el resto del almuerzo. Por primera vez en mucho tiempo, Marcelo se sintió cómodo, casi relajado. No hubo menciones dolorosas de Elena, ni silencios incómodos, solo una comida compartida en un ambiente agradable. Cuando terminaron, Marcelo consultó su reloj. «Debo regresar a la oficina. Tenemos una reunión importante esta tarde. ¿Le preparo un café antes de que se vaya?», ofreció Lana. «Se lo agradecería», asintió él. Mientras Lana se dirigía a la cocina, la señora Vargas se acercó a Marcelo con una expresión seria. «Es una buena mujer, señor», dijo en voz baja. «Y está haciendo maravillas con Valentina». La niña no había sonreído tanto en años. Marcelo asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. «Lo sé. Fue una buena decisión contratarla». A pesar de, la señora Vargas dudó, las coincidencias con la señora Elena. Marcelo la miró sorprendido. «¿Usted también lo nota? ¿La similitud en sus voces?». «Por supuesto», respondió la mujer mayor. «Trabajé con la señora Elena durante años. Reconocería su voz en cualquier parte». Cuando la señora Flor habló por primera vez, casi me desmayo del susto, hizo una pausa. «Pero no es solo la voz, señor. Hay algo en su espíritu que me recuerda a ella. La misma amabilidad, la misma fortaleza tranquila». Sus palabras dejaron a Marcelo pensativo. Hasta ahora, había considerado las similitudes entre Lana y Elena como coincidencias perturbadoras, casi crueles. No había pensado en ellas como algo positivo, como una continuación del espíritu que Elena había traído a la casa.
Lana regresó con una taza de café perfectamente preparado, justo como a él le gustaba. Su café, señor Machado. Negro con una pizca de canela. Marcelo tomó la taza, sorprendido. ¿Cómo supo que me gusta con canela? Lana sonrió. La señora Vargas me explicó todas sus preferencias el primer día. He estado tomando notas para asegurarme de que todo se haga según sus gustos. Marcelo miró a la señora Vargas, quien simplemente asintió con una pequeña sonrisa. Gracias, dijo, genuinamente conmovido por la atención al detalle. Regresaré para la cena. Estaremos esperándolo, respondió Lana. Valentina mencionó que hoy no tiene actividades después de la escuela, así que cenaremos a las 7. De camino a la oficina, Marcelo se encontró reflexionando sobre el giro que había dado su vida doméstica en tan solo una semana. La mansión, que durante 3 años había sido un mausoleo silencioso dedicado a Elena, comenzaba a sentirse nuevamente como un hogar. El aire parecía más ligero, los espacios menos opresivos. Y todo gracias a una mujer cuya voz era un recordatorio constante de lo que había perdido, pero cuya presencia, paradójicamente, comenzaba a sanar ese mismo dolor. La reunión de la tarde se extendió más de lo previsto. El proyecto costero seguía enfrentando problemas, y los inversionistas comenzaban a impacientarse. Marcelo se encontró defendiendo su visión con una claridad y determinación que no había sentido en mucho tiempo. Era como si algo se hubiera desbloqueado en él, una energía que había permanecido dormida durante el largo invierno de su duelo. Señor Machado, comentó uno de los inversionistas al finalizar la reunión, hacía tiempo que no lo veíamos tan enérgico. Me alegra ver que ha recuperado su toque. Marcelo estrechó su mano, sorprendido por el comentario. Siempre he estado comprometido con este proyecto. Sin duda, pero hoy había algo diferente en usted. Sea lo que ha cambiado en su vida, le sienta bien. Las palabras del hombre lo acompañaron durante el viaje de regreso a casa. ¿Era tan evidente que algo estaba cambiando en él? ¿Podían los demás percibirlo cuando él mismo apenas comenzaba a sentirlo? Al llegar a la mansión, escuchó música proveniente del estudio. Se acercó silenciosamente y observó a través de la puerta entreabierta. Valentina estaba sentada con el violonchelo entre las piernas, intentando imitar los movimientos que Lana le mostraba. Su rostro reflejaba una concentración intensa. Muy bien, alentaba Lana. Ahora mantén el arco más paralelo a las cuerdas. Así, perfecto. Un sonido áspero pero reconocible emergió del instrumento. Valentina sonrió triunfante. Lo hice. Toqué una nota. Y una muy buena para ser la primera vez, aseguró Lana con entusiasmo. Tienes un buen oído, Valentina. Con práctica, estarás tocando melodías completas en poco tiempo. ¿Crees que mamá estaría orgullosa? Preguntó la adolescente con una vulnerabilidad que rompió el corazón de Marcelo. Lana colocó una mano sobre el hombro de Valentina. Estoy segura de que ya lo está, respondió con suavidad. No solo por esto, sino por la maravillosa joven en que te estás convirtiendo. Marcelo se apartó de la puerta, conmovido por la escena. Había algo profundamente sanador en ver a su hija conectar con la memoria de Elena de esta manera, encontrando una forma de honrarla que no estaba basada solo en el dolor de su ausencia. Decidió no interrumpirlas y se dirigió a su despacho. Una vez allí, se sirvió un whisky y contempló la fotografía de Elena que mantenía sobre el escritorio. Era una imagen tomada en la playa, con el viento revolviendo su cabello rubio y una sonrisa radiante iluminando su rostro. ¿Qué está pasando, Elena?, murmuró. ¿Estás tratando de decirme algo a través de ella? No era un hombre supersticioso ni religioso. Nunca había creído en señales o mensajes del más allá. La muerte era el final, y lo único que quedaba eran los recuerdos. Eso era lo que le había dicho a Valentina cuando, poco después del funeral, la niña había preguntado si mamá podía verlos desde el cielo. Y sin embargo, aquí estaba, hablándole a una fotografía, casi esperando una respuesta. Las coincidencias entre Lana y Elena eran demasiado numerosas, demasiado específicas para ser casuales. Pero si no eran casualidad, ¿qué eran?
Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta. «Adelante», dijo, enderezándose en su silla. Lana entró, llevando una carpeta en sus manos. «Disculpe la interrupción, señor Machado. Solo quería entregarle estos documentos que llegaron para usted. Y también informarle que la cena estará lista en media hora». «Gracias, señora Flor», respondió, tomando la carpeta. «¿Cómo va Valentina con el violonchelo?» El rostro de Lana se iluminó. «Tiene un talento natural. Es disciplinada y paciente, cualidades importantes para aprender un instrumento tan complejo. Características que heredó de su madre», comentó Marcelo sin pensar. «Y probablemente de su padre también», añadió Lana con una pequeña sonrisa. Marcelo se sorprendió a sí mismo devolviéndole la sonrisa. «Soy más del tipo obstinado que paciente, me temo». «La obstinación bien canalizada puede ser una virtud, señor Machado». Por un momento, sus miradas se encontraron y algo pasó entre ellos, una corriente de entendimiento mutuo que Marcelo no había experimentado con nadie desde Elena. «Vi los cambios que ha implementado en la casa», dijo, cambiando ligeramente de tema. «El nuevo sistema de inventario, los horarios del personal. Todo parece funcionar con mayor eficiencia. Espero que los cambios sean de su agrado. He intentado ser respetuosa con la estructura existente mientras mejoramos lo que puede optimizarse». «Lo son», aseguró Marcelo. «Y aprecio su tacto. Sé que no ha sido fácil adaptarse a una casa con tantas particularidades». Lana pareció entender el verdadero significado detrás de sus palabras. «Cada hogar tiene su historia, señor Machado. Esta casa está llena de amor, a pesar del dolor. Es un privilegio ser parte de ella, incluso temporalmente». «¿Temporalmente?». La palabra le causó un inexplicable malestar. «Bueno, las posiciones como la mía suelen ser transitorias por naturaleza», explicó ella. «En mi experiencia, termino quedándome entre 1 y 5 años con cada familia, dependiendo de sus necesidades». La idea de que Lana eventualmente se marcharía no había cruzado por la mente de Marcelo hasta ese momento. La perspectiva le resultó sorprendentemente desagradable. «Espero que encuentre razones para quedarse más hacia el extremo superior de ese rango», dijo, intentando mantener un tono ligero. «El tiempo lo dirá», respondió ella enigmáticamente. «Con su permiso, iré a supervisar los preparativos finales para la cena». Cuando salió del despacho, Marcelo se quedó contemplando la puerta cerrada. ¿Qué estaba sucediendo con él? ¿Por qué la idea de que Lana pudiera marcharse algún día le provocaba esa inquietud? Durante la cena, observó la interacción entre Lana y Valentina. Su hija relataba entusiasmada los progresos que había hecho con el violonchelo, mientras Lana la escuchaba con genuino interés, aportando consejos y palabras de aliento. «La señora Flor dice que podría tocar una melodía completa en un mes si practico todos los días», explicó Valentina, sus ojos brillantes de emoción. «Voy a empezar con algo sencillo, pero para fin de año quizás pueda tocar una de las piezas que le gustaban a mamá». «Eso sería maravilloso», respondió Marcelo sinceramente. «Papá, ¿te gustaría escucharme practicar alguna vez?», preguntó Valentina, y Marcelo detectó un dejo de vulnerabilidad en su voz. «Me encantaría», aseguró, sorprendido y conmovido por la invitación. La sonrisa de su hija fue como un regalo inesperado. Durante demasiado tiempo, habían existido en órbitas separadas dentro de la misma casa, cada uno encerrado en su propio duelo. Este pequeño momento de conexión se sentía como el comienzo de algo nuevo entre ellos. Después de la cena, Valentina se retiró a su habitación para terminar una tarea escolar, dejando a Marcelo y Lana solos en el comedor. «Ha hecho un gran trabajo con Valentina», comentó Marcelo. No la había visto tan animada en años. «Su hija es una joven extraordinaria, señor Machado. Solo necesitaba un canal para expresar todo lo que lleva dentro». Lana hizo una pausa. «Y si me permite el atrevimiento, creo que también necesitaba sentir que podía conectar con la memoria de su madre de una manera positiva, no solo a través de la ausencia y el dolor». Sus palabras tocaron un punto sensible en Marcelo. «Tiene razón», admitió.
Quizás he estado tan enfocado en mi propio dolor que no he sabido ayudarla a procesar el suyo. El duelo es un camino solitario, incluso cuando lo recorremos acompañados, dijo Lana con suavidad. Cada persona debe encontrar su propia forma de avanzar. ¿Cómo encontró usted la suya?, preguntó Marcelo, recordando lo que le había contado sobre su propia pérdida. Lana se tomó un momento antes de responder, como si estuviera decidiendo cuánto compartir. A través del arte, principalmente, dijo finalmente. La música fue mi salvación. Cada vez que tocaba el violonchelo, sentía que de alguna manera él podía escucharme, sonrió con una mezcla de nostalgia y serenidad. También ayudé a otros. Trabajé como voluntaria en un grupo de apoyo para personas en duelo. Descubrí que al acompañar a otros en su dolor, encontraba caminos para lidiar con el mío. Parece que ha recorrido un largo camino, observó Marcelo. El dolor nunca desaparece completamente, señor Machado, respondió ella con honestidad. Solo aprendemos a construir una vida a su alrededor, a incorporarlo como una parte más de quienes somos, no como lo único que nos define. Marcelo reflexionó sobre sus palabras. Durante 3 años, había permitido que su dolor por Elena definiera cada aspecto de su existencia. Su identidad se había reducido a el viudo, el hombre que perdió al amor de su vida. Incluso sus decisiones empresariales, antes audaces y visionarias, se habían vuelto conservadoras y cautelosas. Es más fácil decirlo que hacerlo, comentó con una sonrisa triste. Sin duda, concordó Lana. Pero no imposible, hizo una pausa antes de añadir, y nunca es tarde para empezar. Sus miradas se encontraron, y por un instante, Marcelo sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, esperanza. No era la esperanza de que el dolor desapareciera, ni la ilusión de que Elena pudiera regresar. Era la esperanza más modesta, pero quizás más valiosa, de que podía existir una vida después de la pérdida, una que honrara lo que había sido pero que también abrazara lo que podía ser. Debería retirarme, dijo Lana, rompiendo el momento. Mañana tenemos un día ocupado con la revisión del jardín. El jardinero mencionó algunos problemas con el sistema de riego. Por supuesto, asintió Marcelo. Buenas noches, señora Flor. Buenas noches, señor Machado, respondió ella, y al salir del comedor, su voz flotó en el aire como un eco de Elena, pero también como algo nuevo, algo que comenzaba a tener su propia presencia en la vida de Marcelo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Marcelo tomó una decisión. Abrió el cajón de su mesita de noche, donde guardaba el diario que su terapeuta le había recomendado escribir después de la muerte de Elena. Lo había abandonado después de solo 2 entradas, encontrando demasiado doloroso plasmar sus pensamientos. Tomó una pluma y comenzó a escribir. Hoy, por primera vez en 3 años, sentí que quizás existe un camino hacia adelante. No sé dónde me llevará ni cómo será, pero siento que puedo dar un paso, y luego otro. Las palabras fluyeron con sorprendente facilidad, como si hubieran estado esperando pacientemente a que estuviera listo para expresarlas. A la mañana siguiente, Marcelo se despertó más descansado de lo que había estado en años. Se vistió con esmero y bajó a desayunar, encontrando a Valentina ya en la mesa, conversando con Lana sobre su próxima lección de violonchelo. Buenos días, saludó, sorprendiéndolas a ambas con su tono animado. Vaya, alguien se levantó de buen humor, comentó Valentina, arqueando una ceja. ¿Quién eres y qué hiciste con mi padre? Marcelo sonrió, sirviéndose una taza de café. Simplemente tuve una buena noche de sueño. El desayuno está listo, señor Machado, dijo Lana, colocando un plato de huevos benedictinos frente a él. Espero que sea de su agrado. Tiene un aspecto delicioso, gracias. Durante el desayuno, Marcelo se encontró participando activamente en la conversación, algo que rara vez hacía. Preguntó a Valentina sobre sus clases, comentaron sobre las noticias del día, e incluso hicieron planes para el fin de semana. ¿Qué tal si vamos al concierto en el parque el domingo?, sugirió, sorprendiendo tanto a Valentina como a sí mismo. Hace años que no asistimos a uno. ¿En serio? Valentina no ocultó su asombro. ¿El concierto de la Orquesta Sinfónica?
Sí, están interpretando a Tchaikovsky, si no me equivoco. Su concierto para violonchelo, añadió Lana con una sonrisa. Sería una excelente experiencia educativa para Valentina. Entonces está decidido, concluyó Marcelo. Señora Flor, ¿le gustaría acompañarnos? Podría ser valioso para las lecciones de Valentina, como usted dice. La invitación salió de sus labios sin premeditación, sorprendiéndolo incluso a él mismo. Valentina miró a su padre con ojos muy abiertos, mientras Lana parecía momentáneamente desconcertada. Es muy amable, señor Machado, pero no quisiera entrometerme en una salida familiar. Insisto, dijo Marcelo. Su perspectiva musical sería muy apreciada. Por favor, señora Flor, añadió Valentina. Será divertido. Lana sonrió, cediendo ante el entusiasmo de la joven. En ese caso, acepto encantada. Gracias por la invitación. El resto del desayuno transcurrió en un ambiente sorprendentemente ligero y agradable. Cuando terminaron, Marcelo se dirigió a Valentina. ¿Necesitas que te lleve a la escuela hoy? ¿Tú? Su hija lo miró como si hubiera sugerido viajar a la luna. ¿Desde cuándo tienes tiempo para eso? La pregunta, aunque hecha con humor, golpeó a Marcelo con la fuerza de una verdad incómoda. Había delegado tantas responsabilidades parentales, sumergiéndose en el trabajo como excusa para evitar el dolor de estar presente. Desde hoy, respondió con seriedad. Si quieres, claro. La expresión de Valentina se suavizó. Me encantaría, papá. Durante el trayecto a la escuela, conversaron con una facilidad que no habían tenido en años. Valentina le contó sobre sus clases, sus amigos, sus planes para la universidad. Era como si las compuertas que habían contenido su comunicación se hubieran abierto de repente, permitiendo que fluyera todo lo que no se habían dicho. Al despedirse frente a la escuela, Valentina lo sorprendió con un abrazo espontáneo. Me gusta este nuevo tú, papá, susurró antes de salir del auto. Marcelo la observó alejarse, sintiendo una mezcla de orgullo y remordimiento. ¿Cuánto había perdido al encerrarse en su dolor? ¿Cuántos momentos como este se habían escapado mientras él se aferraba al pasado? De camino a la oficina, se desvió hacia el cementerio donde Elena estaba enterrada. Hacía meses que no visitaba su tumba. Al principio iba todos los días, luego semanalmente, pero con el tiempo, las visitas se habían vuelto más esporádicas. No porque la extrañara menos, sino porque el ritual había comenzado a sentirse vacío, como si la verdadera Elena no estuviera realmente allí. Se detuvo frente a la lápida de mármol blanco, simple y elegante como ella siempre había preferido las cosas. Elena Machado, amada esposa y madre, rezaba la inscripción, junto con las fechas que enmarcaban una vida demasiado breve. Buenos días, mi amor, dijo en voz baja, dejando un pequeño ramo de rosas blancas, sus favoritas. Perdona que haya pasado tanto tiempo desde mi última visita. El silencio del cementerio lo envolvió mientras buscaba las palabras adecuadas. Las cosas están cambiando en casa, continuó. Valentina está aprendiendo a tocar el violonchelo, ¿puedes creerlo? Y tenemos una nueva administradora, Lana. Tiene tu voz, Elena. Es lo más extraño y maravilloso, se detuvo, sintiendo un nudo en la garganta. A veces me pregunto si es algún tipo de señal. Tú creerías que sí, siempre fuiste más espiritual que yo. El viento agitó suavemente las hojas de los árboles cercanos. No sé qué significa todo esto, si es que significa algo. Pero por primera vez desde que te fuiste, siento que, buscó la palabra adecuada, que estoy despertando. Y tengo miedo, Elena. Miedo de traicionarte, de olvidarte, de dejar ir el dolor porque es lo único que me queda de ti. Se arrodilló, tocando suavemente la fría superficie de la lápida. Pero también recuerdo lo que siempre decías sobre vivir plenamente. Como insistías en que cada día era un regalo. Creo que no he estado honrando esa parte de ti. He preservado tus cosas, tus espacios, tus recuerdos, pero he traicionado tu espíritu al dejar de vivir. Permaneció en silencio unos momentos, sintiendo una extraña paz envolverlo. No sé qué sucederá ahora, pero intentaré ser más valiente.
Por Valentina. Por mí. Por ti. Cuando finalmente se levantó para marcharse, se sentía más ligero, como si hubiera depositado una carga que había estado llevando durante demasiado tiempo. Quizás Elena no podía escucharlo, quizás todo esto era solo para sí mismo, pero de alguna manera sentía que había recibido una bendición para seguir adelante. El día transcurrió con una energía renovada. En la oficina, sorprendió a sus empleados con nuevas ideas para el proyecto costero, encontrando soluciones creativas a problemas que habían parecido insuperables. Su asistente lo miró varias veces con asombro, como si estuviera presenciando una transformación. Al regresar a casa esa tarde, encontró a Lana en el jardín, discutiendo con el jardinero sobre las modificaciones necesarias en el sistema de riego. Llevaba un sencillo vestido azul que contrastaba con su habitual atuendo formal, y el sol de la tarde iluminaba su rostro, dándole un resplandor dorado. Por primera vez, Marcelo se permitió mirarla no como un fantasma de Elena, sino como una mujer por derecho propio. Una mujer hermosa, inteligente y compasiva que, por alguna misteriosa razón, había llegado a su vida en el momento exacto en que tanto él como Valentina necesitaban un cambio. Señor Machado, lo saludó al notar su presencia. No lo esperábamos tan temprano. Decidí tomarme la tarde libre, respondió él, acercándose. ¿Cómo van con el sistema de riego? Hemos identificado el problema, explicó ella. Algunas de las tuberías principales se han deteriorado y necesitan ser reemplazadas. Miguel ha preparado un presupuesto para su aprobación. El jardinero, un hombre de mediana edad que había trabajado para la familia desde que compraron la propiedad, asintió respetuosamente. Son reparaciones necesarias, señor. La señora Elena siempre insistía en mantener el sistema en perfectas condiciones. Por supuesto, concordó Marcelo. Hagan lo que sea necesario. Este jardín era el orgullo de mi esposa. Lo seguirá siendo, aseguró Lana con suavidad. Solo necesita algunos cuidados adicionales. Marcelo captó la metáfora subyacente en sus palabras. Como el jardín, su vida y la de Valentina necesitaban cuidados para volver a florecer. ¿Le gustaría dar un paseo por el jardín, señor Machado?, propuso Lana. Hay algunas áreas donde me gustaría sugerir pequeñas modificaciones, si no le importa. Me encantaría, asintió él. Mientras recorrían juntos los senderos cuidadosamente diseñados, Lana le mostró plantas que necesitaban ser reubicadas para recibir más sol, áreas que podrían beneficiarse de nuevas especies, y rincones que podrían transformarse en espacios de contemplación. Su esposa tenía un ojo excepcional para el diseño, comentó Lana, admirando la disposición de los rosales. Cada elemento está colocado con propósito y armonía. Era arquitecta paisajista antes de que nos casáramos, explicó Marcelo. Después se dedicó principalmente a proyectos de beneficencia, pero este jardín fue siempre su obra en progreso. Se nota el amor en cada detalle, dijo Lana, deteniéndose frente a un pequeño estanque con nenúfares. Este lugar tiene alma. Elena decía lo mismo, sonrió Marcelo. Que los jardines son como personas, necesitan tiempo, atención y amor para desarrollar su carácter. Se detuvieron frente a un banco de piedra estratégicamente ubicado bajo la sombra de un viejo árbol. Era el lugar favorito de Elena para leer o simplemente contemplar el jardín. Siéntese, por favor, invitó Marcelo, indicando el banco. Este era su rincón especial. Lana pareció dudar un momento, como si temiera ocupar un espacio tan personal, pero finalmente aceptó la invitación. Marcelo se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Desde aquí se puede ver casi todo el jardín, observó Lana. Es el punto perfecto. Ella pasaba horas aquí, recordó Marcelo. A veces la encontraba dormida, con un libro sobre el regazo. Una suave brisa agitó las hojas sobre ellos, creando un juego de luces y sombras en el rostro de Lana. Por un momento, un rayo de sol iluminó sus ojos de tal manera que Marcelo sintió un escalofrío. Por un instante, había visto en ellos el mismo brillo que recordaba en los de Elena. Señor Machado, dijo Lana suavemente. He notado un cambio en usted hoy. Marcelo sonrió ligeramente.
¿tan evidente es? Para alguien que ha estado observándolo, sí, respondió ella con franqueza. Hay una ligereza en su forma de moverse, de hablar. Como si, buscó las palabras adecuadas, como si hubiera tomado una decisión importante. Su perspicacia lo sorprendió. En efecto, sentía como si hubiera tomado una decisión, aunque apenas comenzaba a comprender su alcance. Supongo que he decidido intentar vivir de nuevo, confesó. No solo existir, sino realmente vivir. Lana asintió, y en sus ojos Marcelo vio comprensión, no lástima. Es una decisión valiente, dijo. Y conociendo apenas un poco de su historia, creo que es exactamente lo que su esposa habría deseado para usted. ¿Cómo puede estar tan segura?, preguntó Marcelo, genuinamente curioso. Por todo lo que he visto y escuchado sobre ella, respondió Lana con sencillez. La forma en que diseñó este jardín, siempre pensando en el crecimiento y la renovación. Los proyectos de beneficencia a los que dedicó su tiempo. La manera en que crió a Valentina para ser fuerte e independiente. Todo habla de una mujer que valoraba profundamente la vida y su potencial. Sus palabras tocaron algo profundo en Marcelo. Era cierto. Elena había sido una fuerza de vida, siempre mirando hacia adelante, encontrando belleza y propósito incluso en las circunstancias más difíciles. Incluso durante su enfermedad, se había preocupado más por cómo Marcelo y Valentina continuarían que por su propio sufrimiento. Tiene razón, admitió. Elena siempre decía que la vida era demasiado preciosa para desperdiciarla en arrepentimientos o miedos. Palabras sabias, comentó Lana. ¿Sabe qué me dijo cuando le diagnosticaron la enfermedad?, continuó Marcelo, sorprendiéndose a sí mismo por compartir algo tan íntimo. Me dijo, no te atrevas a dejar de vivir cuando yo me vaya. Prométeme que encontrarás nuevos amaneceres. Su voz se quebró al recordar ese momento. Elena, demacrada por la quimioterapia pero con sus ojos azules brillantes de determinación, sosteniendo su mano con una fuerza sorprendente. Una promesa difícil de cumplir, observó Lana suavemente. La más difícil, concordó Marcelo. Y una que he estado rompiendo durante 3 años. No es demasiado tarde para honrarla ahora, dijo Lana, y en su voz había tal certeza, tal comprensión, que Marcelo sintió una oleada de gratitud hacia esta mujer que había aparecido en su vida como un catalizador de cambio. No, no lo es, asintió, y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creía. Se levantaron del banco y continuaron su recorrido por el jardín. A medida que caminaban, Marcelo se encontró compartiendo más historias sobre Elena, sus proyectos favoritos, sus pequeñas excentricidades, su risa contagiosa. Era la primera vez que hablaba de ella con alguien fuera de la familia sin sentir que se ahogaba en el dolor. Lana escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas ocasionales que demostraban su atención a los detalles. No había incomodidad ni lástima en su actitud, solo una calidez respetuosa que hacía que Marcelo se sintiera seguro compartiendo estos recuerdos. Al llegar a un pequeño cenador cubierto de enredaderas floridas, se detuvieron para admirar la vista. Este era otro de sus lugares favoritos, comentó Marcelo. Decía que aquí podía sentir la esencia del jardín en su forma más pura. Puedo entender por qué, asintió Lana, cerrando brevemente los ojos para absorber los aromas y sonidos que los rodeaban. Es como si el tiempo se detuviera aquí. Marcelo la observó mientras ella experimentaba el espacio. Había algo profundamente conmovedor en la forma en que Lana parecía sintonizar con los lugares que Elena había amado, como si pudiera percibir algo en ellos que iba más allá de lo visible. Por un momento fugaz, se permitió imaginar cómo sería sostener su mano, sentir su calor a su lado mientras contemplaban juntos el atardecer en el jardín. El pensamiento lo sorprendió por su claridad y por la ausencia del habitual sentimiento de culpa que acompañaba cualquier idea de cercanía con otra mujer. Debemos volver, dijo Lana, interrumpiendo sus pensamientos. Valentina llegará pronto de la escuela y tenemos su lección programada. Por supuesto, asintió Marcelo, regresando al presente. La acompaño a la casa. Durante la cena esa noche, Valentina no dejó de hablar sobre sus progresos con el violonchelo y su entusiasmo por el concierto del domingo.
Marcelo la escuchaba con una sonrisa, disfrutando del brillo en los ojos de su hija. La señora Flor dice que si sigo así, para Navidad podré tocar algo especial, comentó Valentina. Estoy pensando en preparar una sorpresa. Será maravilloso, aseguró Marcelo. Tu madre estaría muy orgullosa. En lugar de la sombra habitual que cruzaba el rostro de Valentina ante la mención de Elena, esta vez sonrió con serenidad. Lo sé, papá. A veces, cuando estoy practicando, casi puedo sentirla escuchándome. Marcelo intercambió una mirada con Lana, quien observaba la escena con una mezcla de respeto y emoción contenida. Es porque ella está siempre con nosotros, dijo Marcelo, sorprendiéndose a sí mismo. Nunca había sido dado a expresiones espirituales o sentimentales. No de la forma en que quisiéramos, pero está en todo lo que tocó con su amor. Valentina lo miró con los ojos brillantes de lágrimas. Eso es hermoso, papá. El resto de la cena transcurrió en una atmósfera de calidez y conexión que no se había sentido en la mansión desde la muerte de Elena. Después de que Valentina se retiró a su habitación, Marcelo ayudó a Lana a recoger los platos, algo que nunca había hecho antes. No es necesario, señor Machado, protestó ella suavemente. Es mi trabajo. Me gustaría ayudar, insistió él. Además, quería agradecerle. ¿Agradecerme? Lana lo miró con sorpresa mientras colocaba los platos en el lavavajillas. Por lo que está haciendo por Valentina, explicó. Por cómo la está ayudando a conectar con la memoria de su madre de una forma positiva. Lana sonrió. No necesita agradecerme por eso. Es un privilegio poder acompañarla en este proceso. Valentina es una joven extraordinaria. Como su madre, dijo Marcelo automáticamente. Y como su padre, añadió Lana con firmeza. Marcelo se detuvo, sorprendido por el cumplido y por la determinación con que fue expresado. He observado cómo la mira, señor Machado, continuó Lana. Con tanto amor y orgullo. Puede que haya estado ausente en algunos aspectos, pero nunca ha dejado de amarla profundamente. Eso cuenta mucho. Sus palabras tocaron algo dentro de Marcelo, una herida que ni siquiera sabía que tenía, la culpa por no haber sido el padre que Valentina necesitaba después de perder a su madre. He cometido muchos errores, admitió. Todos los cometemos, respondió Lana con suavidad. Lo importante es que está intentando corregirlos ahora. Nunca es tarde para reconstruir una relación. Se miraron por un momento, y Marcelo sintió nuevamente esa conexión inexplicable, esa sensación de ser realmente visto y comprendido por primera vez en años. Creo que debería retirarme, dijo finalmente Lana, rompiendo el contacto visual. Ha sido un día largo. Por supuesto, asintió Marcelo. Que descanse, señora Flor. Igualmente, señor Machado. Cuando Lana se alejó por el pasillo, Marcelo permaneció en la cocina, absorbiendo todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas. Era como si algo hubiera cambiado fundamentalmente dentro de él, como si un muro comenzara a desmoronarse, dejando entrar luz donde antes solo había oscuridad. Esa noche, antes de acostarse, volvió a sacar su diario y escribió. Hoy visitó a Elena en el cementerio por primera vez en meses. Le hablé sobre los cambios en casa, sobre Valentina y el violonchelo, sobre Lana y su misteriosa semejanza con ella. Por primera vez, no sentí que estaba traicionando su memoria al permitirme sentir algo diferente al dolor. Quizás esto es lo que ella quería decir con nuevos amaneceres. No olvidar el pasado, sino construir un futuro que lo honre de una manera diferente. Cerró el diario y miró la fotografía de Elena en su mesita de noche. Buenas noches, mi amor, susurró, como hacía cada noche. Pero esta vez, no hubo el habitual nudo en la garganta, solo una tranquila aceptación y un sentimiento de gratitud por lo que habían compartido. El domingo llegó con un cielo despejado, perfecto para el concierto en el parque. Valentina apenas podía contener su entusiasmo mientras los tres se dirigían hacia el anfiteatro al aire libre. Marcelo la observaba desde el asiento del conductor, sorprendido por lo mucho que había cambiado su hija en tan poco tiempo.
La tristeza que habitualmente velaba su mirada había dado paso a una luz que él pensó que nunca volvería a ver. «Hay mucha gente», comentó Valentina al ver la multitud que se congregaba en el parque. «¿Crees que encontraremos buenos lugares?» «No te preocupes», respondió Marcelo. «Reservé asientos en la sección preferencial». Lana, sentada en el asiento del copiloto, llevaba un sencillo vestido color lavanda que contrastaba con su cabello oscuro. Era la primera vez que Marcelo la veía en un atuendo puramente casual, lejos de su rol de administradora de la casa. «Es un programa magnífico», comentó ella, revisando el folleto del concierto. «El concierto para violonchelo de Tchaikovsky es una obra maestra. Valentina, prestarás especial atención a las técnicas del solista». Mientras caminaban hacia sus asientos, Marcelo notó las miradas de reconocimiento que algunas personas le dirigían. Como uno de los empresarios más prominentes de la ciudad, estaba acostumbrado a ser reconocido, pero hacía años que no asistía a eventos públicos que no fueran estrictamente de negocios. «Señor Machado, qué sorpresa verlo por aquí», lo saludó el director de la orquesta, un viejo conocido que se acercó a ellos antes de dirigirse a los camerinos. «Elena solía ser una de nuestras más fieles asistentes». «Sí, lo era», respondió Marcelo con una sonrisa tranquila. «Mi hija Valentina está aprendiendo a tocar el violonchelo, así que pensamos que sería una buena experiencia para ella». «Maravilloso», sonrió el director, dirigiéndose a Valentina. «Tu madre estaría encantada». «Y esta dama es», añadió, mirando a Lana. «Lana Flor, la profesora de música de Valentina y administradora de nuestra casa», la presentó Marcelo. «Un placer conocerlo», respondió Lana, estrechando la mano del director. «He seguido su trabajo durante años. Su interpretación de Mahler en la temporada pasada fue extraordinaria». El director pareció gratamente sorprendido por su conocimiento musical. «Es usted muy amable. Debo irme, pero disfruten del concierto». Cuando tomaron sus asientos, Valentina se inclinó hacia su padre. «No sabía que la señora Flor era tan experta en música clásica». «Hay muchas cosas que aún no sabemos de ella», respondió Marcelo, mirando discretamente a Lana, quien observaba el escenario con visible anticipación. El concierto comenzó, y desde las primeras notas, Marcelo se sintió transportado. La música siempre había sido una parte importante de su vida con Elena, y durante los últimos 3 años apenas había escuchado nada. Ahora, las melodías fluían a través de él, despertando recuerdos que, por primera vez, no estaban teñidos únicamente de dolor, sino también de gratitud y aprecio por lo que habían compartido. A su lado, Lana cerraba ocasionalmente los ojos, completamente inmersa en la música. Sus dedos se movían ligeramente sobre su regazo, como si tocara un instrumento invisible. Cuando llegó el solo de violonchelo, Marcelo notó una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. Sin pensarlo, extendió su mano y tomó la de ella. Lana abrió los ojos, sorprendida, pero no retiró su mano. Sus miradas se encontraron por un instante cargado de algo que ninguno de los dos podía nombrar completamente, pero que ambos sentían con intensidad. Luego, como si hubieran llegado a un acuerdo silencioso, volvieron su atención al escenario, sus manos aún entrelazadas en el espacio entre sus asientos. Valentina, concentrada en el violonchelista, no notó este intercambio, pero cuando la pieza terminó y el público estalló en aplausos, se volvió hacia ellos con los ojos brillantes. «Fue increíble», exclamó. «¿Vieron cómo movía el arco en los pasajes rápidos? Algún día quiero tocar así». «Con disciplina y pasión, lo harás», aseguró Lana, disimuladamente separando su mano de la de Marcelo. «Tienes el talento necesario». El resto del concierto transcurrió en una especie de ensueño para Marcelo. La música, la presencia de Lana a su lado, la evidente felicidad de Valentina, todo se combinaba para crear una sensación de plenitud que había olvidado que podía existir. Cuando el concierto terminó, decidieron dar un paseo por el parque antes de regresar a casa. Valentina caminaba un poco adelante, deteniéndose ocasionalmente para tomar fotos con su teléfono, mientras Marcelo y Lana la seguían a cierta distancia. «Gracias por invitarme hoy», dijo Lana finalmente,
rompiendo el cómodo silencio que se había establecido entre ellos. Ha sido una tarde maravillosa. Gracias a usted por aceptar, respondió Marcelo. Valentina está radiante, y en gran parte es gracias a su influencia. Lana sonrió, pero había una sombra de preocupación en sus ojos. Señor Machado, hay algo que debo decirle, comenzó, su tono repentinamente serio. He recibido una oferta de trabajo en Europa. Un antiguo empleador quiere que supervise la restauración de una propiedad histórica en España. Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Marcelo. La idea de que Lana pudiera marcharse, ahora que ella y su voz se habían convertido en una parte tan integral de la nueva vida que estaban construyendo, era casi insoportable. ¿Va a aceptarla?, preguntó, intentando mantener un tono neutral. No he decidido aún, respondió ella, evitando su mirada. Es una oportunidad excepcional profesionalmente, pero... ¿Pero? Lana se detuvo, volviéndose para mirarlo directamente. Pero en estas semanas he desarrollado un profundo cariño por Valentina. Y también. No completó la frase, pero no era necesario. Entre ellos había crecido algo que ninguno de los dos había buscado ni esperado, pero que estaba allí, tan real como la música que acababan de escuchar. Lana, dijo Marcelo, usando por primera vez su nombre de pila. No quiero que se vaya. La sencillez y honestidad de sus palabras pareció conmoverla profundamente. Marcelo, comenzó, pero fue interrumpida por Valentina, quien regresó corriendo hacia ellos. Papá. S.R.A. Flor. Y miren lo que encontré. La adolescente sostenía un folleto sobre un curso intensivo de violonchelo que se impartiría en la ciudad el mes siguiente. ¿Creen que podría inscribirme?, preguntó con entusiasmo. El profesor es increíble, tocó hoy en el concierto. La conversación quedó momentáneamente suspendida mientras discutían los detalles del curso. Marcelo notó cómo Lana evitaba su mirada, como si la interrupción la hubiera hecho reconsiderar lo que estaba a punto de decir. El regreso a casa transcurrió en un silencio cargado de tensión no resuelta. Valentina, agotada por las emociones del día, se retiró temprano a su habitación, dejando a Marcelo y Lana solos en el salón principal. Creo que también debería retirarme, dijo Lana, haciendo ademán de levantarse del sofá. Por favor, quédese un momento, pidió Marcelo. Creo que debemos terminar nuestra conversación. Lana asintió, volviendo a sentarse. Sobre la oferta de trabajo, comenzó Marcelo. No es solo por la oferta, lo interrumpió ella suavemente. Es todo esto, Marcelo. Las coincidencias, las similitudes con Elena, la forma en que llegué a sus vidas justo cuando ustedes parecían necesitar a alguien como yo. A veces me pregunto si no estoy ocupando un espacio que no me corresponde. Marcelo guardó silencio un momento, procesando sus palabras. Cuando la escuché hablar por primera vez, quedé paralizado, confesó finalmente. Era como si Elena hubiera encontrado una forma de regresar a mí. Luego descubrí todas esas otras similitudes, el violonchelo, la paella, las canciones que tarareaba. Pensé que estaba perdiendo la razón o que el universo estaba jugando cruelmente conmigo. Hizo una pausa, buscando las palabras exactas. Pero con el tiempo comencé a ver que, aunque hay similitudes asombrosas, usted no es Elena. Es Lana, una mujer completamente diferente, con su propia historia, su propia forma de ver el mundo, su propia luz, la miró directamente a los ojos. Y me he encontrado admirando y valorando a Lana por sí misma, no como un eco de Elena. Los ojos de Lana se llenaron de lágrimas. Tengo miedo, Marcelo, admitió en un susurro. Miedo de lo que siento, de lo que podría significar. Miedo de que un día me mire y solo vea lo que no soy. Yo también tengo miedo, reconoció él. Durante 3 años, el miedo me mantuvo prisionero en una vida que ya no era vida. Pero alguien muy sabio me dijo recientemente que nunca es tarde para empezar de nuevo. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Lana al reconocer sus propias palabras. No le estoy pidiendo respuestas ahora, continuó Marcelo. Solo le pido tiempo. Tiempo para que ambos entendamos lo que está sucediendo,
tiempo para que Valentina continúe su proceso de sanación, tiempo para que yo aprenda a honrar el pasado sin quedar atrapado en él. Extendió su mano hacia ella. ¿Podría darnos ese tiempo? Lana contempló su mano extendida por un momento que pareció eterno. Luego, con deliberada lentitud, entrelazó sus dedos con los de él. Sí, respondió simplemente. Puedo darles ese tiempo. A ustedes y a mí misma. Se quedaron así, conectados por ese simple contacto que significaba tanto más que un mero gesto físico. Era una promesa, un comienzo, un reconocimiento de posibilidades que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar hasta ahora. Finalmente, Lana se levantó. Buenas noches, Marcelo, dijo, su voz suave como una caricia. Buenas noches, Lana, respondió él, sintiendo el peso de su nombre en sus labios, tan diferente y a la vez tan familiar. Cuando se quedó solo, Marcelo caminó hasta el ventanal que daba al jardín. La luna iluminaba los senderos y las flores con una luz plateada, transformando el paisaje en algo etéreo y mágico. Le recordó una frase que Elena solía decir: la luz de la luna no es menos hermosa por no ser la del sol, simplemente es diferente. En ese momento, sintió una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. No sabía exactamente qué depararía el futuro para él, para Valentina, para Lana. No sabía si las misteriosas coincidencias tenían algún significado cósmico o eran simplemente eso, coincidencias. Pero sí sabía que, por primera vez en 3 años, estaba verdaderamente abierto a las posibilidades de la vida. Esa noche, al entrar en su habitación, hizo algo que no había hecho desde la muerte de Elena, movió su fotografía de la mesita de noche a la cómoda. No para olvidarla ni para disminuir su importancia en su vida, sino para crear espacio, literal y metafóricamente, para lo que pudiera venir. Creo que finalmente lo entiendo, Elena, susurró en la oscuridad. Sobre los nuevos amaneceres. Y por primera vez en 3 años, Marcelo Machado se durmió con una sonrisa en los labios, su corazón latiendo con la promesa de un futuro que ya no temía enfrentar. En algún lugar de la mansión, Lana Flor también contemplaba la luna desde su ventana, sus dedos jugueteando distraídamente con las cuerdas de un pequeño brazalete que siempre llevaba consigo. En él había una inscripción que nadie había visto jamás: el amor verdadero encuentra siempre un camino de regreso. Sonrió misteriosamente a la luna, como si compartiera con ella un secreto que solo el tiempo revelaría, y cerró suavemente las cortinas, dejando que la noche envolviera a la mansión en su manto de posibilidades y sueños.